Hola, mi nombre es Alberto Arenas y una vez más muy contento de estar compartiendo con ustedes desde Costa Rica la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a hablar de la tentación de Jesús y lo vamos a hacer a través del capítulo 4 del libro de Mateo. En el versículo 1 del capítulo 4 de Mateo dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lo primero que podemos encontrar en este pasaje de la tentación de Jesús es que Dios no tienta a nadie. Vemos claramente que Jesús fue llevado por el Espíritu. En Santiago, capítulo 1, versículo 3 dice: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Lo más importante que yo puedo ver aquí es que Dios no tienta a nadie, así que tengámoslo presente. Lo otro que yo veo es lo importante de saber de que Jesús puede ayudarnos cuando estamos siendo tentados. No solamente porque Jesús es Dios, sino porque Él también fue tentado, conoce la tentación y pudo sobrellevarla. Como dice en Hebreos 2, capítulo 2, versículo 18, pues en cuanto a Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, qué tranquilidad más grande podemos tener de saber que cuando nosotros estamos pasando por una tentación, podemos confiar de que Jesús intercede y está con nosotros para ayudarnos. No importa qué tan difícil, grande o vergonzosa sea la tentación, Jesús siempre está esperando que nosotros volvamos nuestra mirada hacia Él para socorrernos. Así que recuerde, cada vez que está en una tentación, no crea que Jesús se apartó de usted o que se fue por lo que está pasando. Por el contrario, está cada vez más cerca de usted buscando cómo ayudarle. En el versículo 2 dice: Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vean qué interesante, aquí hay tres cosas que podemos ver. Número 1, fue llevado al desierto. El desierto, un lugar feo, caliente, mucha arena. Y cuando digo caliente, estoy hablando de 50 grados para arriba, mucha arena, arena en los oídos, en los ojos, en el pelo, en todo lado, mucho calor, no había sombra, no tenía agua. Recuerden que además estaba ayunando, ¿verdad? Ya tenía 40 días y 40 noches de estar ayunando. Y los que conocen de esto dicen que después del quinto día el hambre realmente ya no se siente, que más bien se empieza a sentir un dolor en el cuerpo. Y alrededor de los 40 días es el clímax del dolor, porque a los 40 días aproximadamente el cuerpo ya ha consumido toda la grasa que tiene y todo el agua que tenía en reserva. Y entonces empieza a consumir literalmente los huesos y los músculos. Y se siente un dolor muy fuerte. Y qué interesante, el diablo espera a ese momento en que Jesús tenía ya una condición bien difícil para llegar a tentarlo. No llegó al tercer día, no llegó al quinto día, no llegó al 10º día. Llegó cuando ya tenía 40 días. O sea, esperó a que estuviera bien cansado, con mucha debilidad y con mucha situación incómoda en su cuerpo, para poder tentarlo y tratar de sacar victoria en esa tentación. Lo lamentable de esta situación es que el diablo hace igual con nosotros. Él se espera hasta que nosotros estamos bien débiles en la fe, cuando ya hemos dejado de orar, cuando hemos dejado de leer la Biblia, cuando hemos dejado de compartir con otros y cuando realmente estamos bien largos de Dios, es cuando el diablo llega y empieza a tentarnos, porque es cuando más débiles estamos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque el diablo sabe exactamente en qué momento puede llegar a tentarnos cuando estamos más débiles. Por eso depende de nosotros cómo vamos a salir adelante de la tentación, con pecado o con victoria. Ser tentado no significa que sea pecado. El pecado es el resultado de la tentación. Nosotros podemos salir victoriosos o con un pecado de alguna tentación. Por eso usted es el que decide cómo quiere salir de una tentación. En el capítulo 3 dice: Y vino el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En realidad, el centro de esta primera tentación no era
convertir las piedras en pan o ver si realmente Jesús era hijo de Dios. El centro de esta tentación era la debilidad física. Recuerden que Jesús tenía mucha hambre, tenía ya 40 días sin comer. Sin embargo, lo que el diablo quería no era necesariamente que convirtiera las piedras en pan. El diablo sabía que Jesús podía hacerlo. Jesús tenía todo el poder para hacerlo. Lo que el diablo quería era que le obedeciera. En resumen, aprovecharse de la debilidad física de Jesús para que Jesús le adorara a través de la obediencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubiera pasado si Jesús le obedece al diablo, convierte las piedras en pan y entonces rompe el ayuno y termina con el objetivo que Dios tenía para él en ese momento en el desierto? Y todo el plan de salvación de Génesis hasta Apocalipsis se hubiera tirado a la basura. ¿Por qué? Porque entonces Jesús hubiera obedecido al diablo y de alguna manera hubiera adorado al diablo. Y eso obviamente era lo que andaba buscando el diablo. Por eso es importante ver cuál es la trascendencia y el trasfondo y el fondo de las tentaciones. El diablo a veces nos pone las tentaciones muy sencillas, muy fáciles, muy insignificantes, pero en el fondo podemos analizar que las tentaciones a veces son más que solamente lo que vemos por encima. Por eso tienes que estar preparado y analizar lo que el diablo te pone al frente. En el versículo 4, Jesús responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así quiero en este momento hacer un paréntesis. Si en algún momento tú tienes que hablarle a alguien de la palabra de Dios, pero no te acuerdas de la cita bíblica, no te preocupes, no te detengas. Si te sabes cuál es el fondo de la palabra de Dios, di como dijo Jesús: escrito está, y da la palabra de Dios, porque la palabra en sí misma tiene poder, es cortante como espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Así que nunca te detengas de hablar de la palabra de Dios aunque no te sepas los versículos. Por supuesto que es importante memorizar la palabra de Dios para poderla tomar con mucho más fuerza. Cierro el paréntesis. Jesús, como dije, respondió con la palabra de Dios. Lo que él cita es Deuteronomios 8, versículo 13. Y habla en ese versículo donde dice que ni sus padres lo habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En ese momento Dios les estaba haciendo saber a su pueblo toda la soberanía que él tenía. Y Jesús igualmente le quería hacer entender al diablo que lo importante no eran las necesidades que él tenía físicamente, que lo importante era Dios y su propósito. El diablo apeló a las necesidades físicas de Jesús, pero nosotros sabemos que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas, porque Jesús y Dios tienen y conocen nuestras necesidades, como dice en el versículo 32 y 33 del capítulo 6 de Mateo. Entonces, nosotros tenemos que confiar de que Dios está con nosotros y Él tiene cuidado de todo lo que hacemos. Y lo más importante es saber qué estamos haciendo nosotros, cómo nos estamos preparando, cómo estamos recibiendo las tentaciones, qué tenemos en nuestra mente. Tenemos la palabra de Dios para poder resistir al diablo cuando llega. ¿Qué tenemos en medio de nosotros? Porque todo lo que salga de nuestra boca es lo que va a resistir al diablo en un momento de una tentación. Y recuerden, en versículo 32 y 33 de Mateo 6 dice: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas las cosas, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Cuál va a ser el resultado de tu tentación? Yo esperaría que la tentación que te llegue pueda ser resistida con la palabra de Dios y con lo que Dios tiene para ti cada día. Hasta aquí vamos a llegar en este momento y en esta primera parte, y vamos a seguir
estudiando el próximo domingo las siguientes tentaciones de Jesús y cómo Jesús tuvo una estrategia para salir de las tentaciones. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo cada día que tengamos una tentación. Para ello tenemos que prepararnos. Te invito y te insto a prepararte cada día. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios, orando y compartiendo con otros hermanos de lo que Dios tiene para ti. De esa manera estarás listo para cuando el diablo llegue a tentarte. Qué gusto haber compartido contigo esta primera parte de la tentación de Jesús. Espero que nos podamos escuchar el próximo domingo. Que Dios te bendiga y puedas estar bien.